Profesor, tiene micrófono apagado. No se escucha nada, profe. Ahora, hola, hola, ahora sí. Sí, Perfecto. profe. Gracias. Tengo aquí un inconveniente con parece ser la clavija del auricular. Me está molestando. Bueno, gracias, Angie. No había leído aquí tu mensaje. Bien, les preguntaba que si me podían eh, confirmar si están viendo la pizarra. ¿Ahí sí la están viendo? Sí. Ok, listo. Bueno, como complemento a lo que hemos venido desarrollando ya en orgánica desde hace ratito, vamos a trabajar en el día de hoy. Aspiro a primero hacer la presentación general de este concepto que no habíamos mencionado y que hace parte prácticamente de manera bastante exclusiva de la parte orgánica, de la temática de orgánica, y es el concepto de isomería. Primero hablemos de las clases y luego nos vamos a pegar a la definición. Eso hay que demostrarlo con algunos ejercicios que vamos a trabajar a continuación. Entonces, me dicen que el término isomería, si lo analizo como literalmente está, el prefijo iso significa igual y mería o meros significa fórmulas o expresiones, ¿verdad? Entonces, uniendo esas dos expresiones, podemos relacionar que la isomería tiene que ver como característica de la química orgánica a ciertas sustancias que tienen igual fórmula molecular. Igual fórmula molecular. Pero hay distintas expresiones, como diferente nombre, ahorita lo hacemos, diferente nombre y diferente fórmula estructural. Entonces, de esa igualdad pueden existir diferentes tipos o clases. Vamos a trabajar, existen más, pero considero que estas son las prioritarias para nosotros. Existen dos principales categorías. Una a la que se llama isomería estructural, que a su vez se subdivide en tres alternativas o posibilidades, que sería la cadena, la funcional y la deposición. Esto lo entendemos a través de unos ejercicios que vamos a trabajar ahorita, como les decía al comienzo, para poder entender qué es eso de posición, qué es eso de función y qué es eso de isomería de cadena. Entonces, en los ejercicios pretendemos, primero, partir de la parte general, es decir, la fórmula molecular, recordar cuál es la mínima, identificar clases de carbono, que ya hemos venido trabajando sobre eso, identificar la forma que tiene la cadena, por eso aquí me hablan de isomería de cadena, si la cadena es abierta, si es cerrada, si es ramificada, en fin, ahí vamos a hacer algunos ejemplos. Luego de que aclaremos eso, pasaremos a la segunda parte dentro de la isomería estructural, que se refiere a la unión que hay entre elementos. Eso es lo que me suministra la información de la fórmula estructural. Esa fórmula estructural obedece también, va de la mano
de la fórmula molecular. Obviamente deben coincidir. Si en la molecular me dicen, por ejemplo, que hay 6 carbonos, en la estructural tienen que aparecer los mismos 6 carbonos en cuestión. Lo que sucede es que esa estructura, como es un arreglo, carbono, 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 hidrógeno u otros elementos, entonces se pueden dar diferentes clases. Hablar de isomería de cadena, debemos fundamentarnos en la estructura. Si hablamos de isomería de función, debo tener también identificada cuál es la fórmula molecular y cuál es la fórmula estructural, porque me están indicando quién está unido con quién y cuántas veces, a través del enlace simple, o si es doble, o si es triple, en fin, depende lo que el grupo funcional me diga. O si yo le cambie o modifique la ubicación a ese grupo funcional, entonces hablaremos de una isomería de posición. Dejaremos de último la isomería espacial, que más o menos tiene que ver con esa distribución que hay en torno a ejes de rotación, si está a la derecha, si está a la izquierda, si son consecutivos al enlace doble. Entonces hablaremos aquí de isomería geométrica o tipo cis y trans, dependiendo si van consecutivos al enlace doble o si están alternos al enlace doble. Eso los vamos a entender es a través de ejemplos. Y dejaremos de último, en última instancia, dentro de la espacial, que es el arreglo tridimensional que hay, derecha o izquierda, a la isomería óptica, a pesar de que este término óptica es exclusivo de la física. Pero ahí vamos a mirar, por ejemplo, a utilizar esta expresión dextro, que es derecha, y levo, si es izquierda. Entonces, por ejemplo, el término dextro, que realmente es con X, a veces nosotros aquí en la costa lo nombramos de una manera incorrecta. Entonces uno dice dextro. No, a fulano le están poniendo destroza en la clínica. Fíjate, dextro. Ya esa posición, míralo aquí, la ubicación de ese grupo funcional es en torno o a la derecha o a la izquierda de una característica específica como una coordenada. Eso lo vamos a hablar de último. Porque aquí hay que recordar un montoncito de conceptos, como cuáles. Empecemos por esto, de cadena. Por ejemplo, como estamos hablando de igual fórmula molecular, igual masa molecular, incluso igual fórmula mínima entre dos o más sustancias, entonces hay que referirnos desde allí. Empecemos, por ejemplo, a analizar esta estructura de 4 carbonos abierta. Si es abierta. Señor, muy bien. ¿Todo bien? Sí, señor, gracias a Dios. Si tenemos esta estructura abierta de 4 carbonos con enlace covalente simple, yo podría en esta cadena, que es estructura, mira, es estructura porque se une carbono a carbono, como estoy hablando de hidrocarburos, lo ideal es que aquí empecemos a completar cada carbono con la valencia específica que deben tener 4 enlaces cada carbono, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, miraremos, por ejemplo, que este carbono está unido una sola vez a este. Por lo tanto, este señor es un carbono primario. Como es carbono primario y todos los enlaces que unen a los carbonos son simples, a ese primer carbono yo le debería agregar 3 hidrógenos para llegar al cumplimiento correcto de la tetravalencia. En el siguiente carbono, noto que está entre 2 enlaces simples. O sea que este carbono está unido al carbono de su izquierda y a un carbono de la derecha. Eso lo habíamos visto ya en clases anteriores. Este carbono es secundario. Como es secundario, le hacen falta aún 2 posibilidades para que se unan a hidrógenos. Por eso es un carbono secundario. Exactamente igual a este, que también está entre 2 enlaces simples. Agregaríamos aquí 2 hidrógenos más para llegar a 4. Vamos a hacer ese 2 bien. Y llegamos aquí a este señor que es exactamente igual que este. Entonces le agregamos, como es primario,
le agregamos 3 hidrógenos. Esa es la estructura. Vamos a sacar la fórmula molecular. Hacemos el conteo. Observamos que hay 4 carbonos, C sub 4. 1, 2, 3, 4. Y hay un número definido de hidrógenos. Hacemos el conteo, sumando todas las H's. 3, 5, 7 y 10. Hay 4 carbonos, 10 hidrógenos. Pero de esos 4 carbonos, 10 hidrógenos lineales, la forma de esa cadena es lineal, no es necesario, pero si lo dices no pasa nada, lineal abierta, entiendo que solo hay 2 clases de carbono según la unión. Entonces recordemos lo de la vez pasada. Como este carbono se une una sola vez a este señor es primario. Entonces vamos a colocar aquí unas abreviaturas como asterisco para primario, algo que usted debía hacer en la actividad asincrónica pasada. Y vamos a utilizar la abreviatura de punto para los carbonos que sean secundarios. Chulito, si es que hay terciario, y una X si es que hay cuaternario. Bueno, identificamos en la cadena y hacemos el conteo. Por ejemplo, me doy cuenta que este señor ya habíamos dicho que es primario. Vamos a colocarle aquí un secundario. Le colocamos un punto. Vamos a hacer ese punto bien. Aquí. Este está unido a su izquierda una vez y a su derecha otra vez. Entonces también es secundario. Mira que tiene la misma cantidad de hidrógenos. 2 y 2. Y este tiene la misma cantidad de hidrógenos que este. Entonces es de la misma clase. Primario. Coloco asterisco. Y hago el conteo. Primarios. Solo hay 2 carbonos. ¿Quiénes? Los que poseen asterisco, que sería este y este. Y secundarios, hay 2, que son los que tienen el punto. Terciarios no hay. Cuaternarios tampoco hay. Conclusión. En una cadena lineal, míralo, en una cadena lineal solo existen 2 tipos de carbono. Los primarios y los secundarios. En este caso 2 y 2 porque hay 4 carbonos. ¿Ok? Esa es la cadena lineal. Entonces, para yo buscar un arreglo o una unión diferente a esta lineal y que sea alcano, no puedo cambiar la función porque ya me metería en problemas. Tengo que seguir con los alcanos. Tendría que buscar una manera para convertir cualquiera de estos 2 carbonos secundarios, es la única opción, no hay más. Volverlo terciario, porque no puedo sacar 5 carbonos, deben seguir los mismos 4 carbonos que estamos analizando para este primer ejemplo. Y así poder entender qué es eso de isomería estructural tipo de cadena. La cadena es lineal de alcanos. Entonces, para sacar un carbono terciario, disminuyo a 3 la cadena principal, que en este caso sería para este de 4, para este sería de 3. Y coloco en el centro otro carbono y me dan los mismos 4 que teníamos al principio, pero ya la cadena cambia. Ya no es lineal y sigue siendo alcano. Simple, simple y simple. Saturamos. CH3, 3 rojos y 1 blanco, te da 4. 3 rojos y 1 blanco, te dan 4. 3 rojos y 1 blanco, te dan 4. Y en el del centro, tiene 1 a la izquierda y 1 hacia abajo, van 2, y 1 a su derecha, van 3. O sea que este señor no es secundario, es terciario. Como es terciario, por allá explicábamos que los secundarios sí eran de alcanos, tenían 2,
hidrógenos. Si los primarios eran alcanos, tenían 3 hidrógenos. Y si los terciarios eran de alcanos, tenían un solo hidrógeno. Entonces colocamos una sola H aquí para llegar a 4 valencias. Ya tenemos los 4 carbonos, que serían los 3 mostazas, y el azul te da 4. Y tienen que haber 10 hidrógenos. 3, 6, 9, 10. Entonces ya esa cadena nueva que hemos hecho, modificando lo que teníamos en la lineal, ya esta es una cadena carbonada ramificada. Ya hay un radical presente en una cadena principal, ramificada. En esa cadena ramificada, un segundito. Ok, Danchi. Gracias. Lo tendré en cuenta para ponerle allí la excusa. Es que este internet está mal. Y si es la plataforma, ni digamos. No hemos podido terminar de subir notas por eso. Cadena carbonada ramificada esta. A diferencia de esta, que es lineal. Vamos a volver a escribir la fórmula molecular. Cuento los carbonos, C sub 4. Cuento las H's, 10. Si usted me compara la fórmula molecular de la cadena lineal y la fórmula molecular de la cadena ramificada, son iguales. ¿Qué habíamos dicho acá? Que la isomería es una característica de la química orgánica en donde algunos compuestos tenían la misma fórmula molecular, incluso la misma mínima, pero distinta fórmula estructural. Eso es isomería. Lo estamos comprobando aquí con estos 2 primeros ejercicios. Ahora, si las fórmulas moleculares son iguales, ¿será que yo puedo simplificar? Miremos si puedo simplificar. Mitad de 4, 2. Mitad de 10, 5. Para esta fórmula molecular de este compuesto lineal. Y en este, mitad de 4, 2. Y mitad de 10, 5. O sea que la fórmula mínima también es la misma. C sub 2, H sub 5. ¿Qué es igual? Voy a chulear lo que es igual. Es igual las fórmulas moleculares. Son iguales las fórmulas mínimas. Y voy a colocar un asterisco en rojo o una cruz en rojo para indicarle que no es igual. ¿Qué no es igual? La forma de la cadena. Esa es lineal, mientras que esta es ramificada. Ramificada viene de rama. De esos radicales van a ser carbonos que se unen a una cadena principal. Por ejemplo, este es una ramificación de esta cadena principal. Aquí no hay ninguna ramificación porque los carbonos van uno tras otro. O sea que en esta cadena lineal, con respecto a la cadena ramificada, solo hay 2 isómeros. Este es isómero de este. Posteriormente, por acá, más adelante, tengo cómo nombrar esos alcanos ramificados, pero eso después vamos a ir por parte primero. Esto tiene un nombre muy diferente a este nombre, entonces sería lo otro diferente. Fórmulas estructurales, clases de cadenas y nombres son diferentes. ¿Qué es igual? Fórmula molecular, fórmula mínima y masas, tanto de la molecular como de la mínima, van a ser iguales en los que son isómeros. Y si hay un carbono más, es decir, si hay 5 carbonos, ¿qué pasará? ¿Será que aumenta el número de isómeros? Vamos a mirar. Aquí solo hay 2, este y este. Si el carbono es adicional, o sea, 5 carbonos, 2, y sigamos trabajando con alcanos, después nos metemos con los alquenos, 4, 5, los enlaces son simples, ya la cadena es más larga.
Si la cadena es más larga, la masa va a aumentar. Mientras que aquí hay 4 carbonos, hay 10 hidrógenos. Aquí hay 5. Tienen que resultarme más hidrógenos que en el anterior. Vamos a mirar si tenemos o no razón. Empiezo a completar con H. Como este señor tiene uno solo, 4 menos 1 es igual a 3. Este 4 menos 2 es igual a 2. Valencias, ¿no? O enlaces. Lo mismo para el siguiente. Exacto para el siguiente. Pero para el último es igualito que el primero, CH3. Colocamos CH3. Identifico enseguida la cadena. Un carbono tras otro. Carbono se une a este, se une a este. Entonces esa fórmula estructural es lineal. Y es de un alcano. Es lineal y es de un alcano. Estoy hablando de función. Fórmula molecular C5. Cuente los carbonos azules. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora contemos las H verdes. 3, 5, 7, 9, 12. C5, H12. En esta oportunidad no hay fórmula mínima, porque 5 tiene quinta exacta, que es 1, pero 12 no tiene quinta. Ahora 12 tiene mitad exacta, tiene tercera también, pero 5 ni tiene mitad exacta ni tiene tercera, solo por analizar dos números. Entonces, la misma fórmula molecular es la mínima. Eso sí es lineal. ¿Qué identificamos en esos 5 carbonos? Voy a chulear que este y este son primarios. Y que este y este son secundarios. Mira que lo dijimos acá. En las cadenas lineales solo hay carbonos primarios y secundarios. No hay terciarios ni hay cuaternarios. Los terciarios y cuaternarios existen en la ramificada. Aquí hay uno terciario y hay primarios, no hay secundarios, pero eso es en una ramificada. En la lineal es al revés. Mira lo que estamos diciendo. 2 carbonos primarios, cabeza y cola, principio y fin, y los carbonos intermedios, que son los secundarios. No hay más. Vamos a mirar cuántas alternativas tenemos para poder presentar, buscar la manera de organizar 5 carbonos diferentes a la forma lineal. Entonces, tenemos dos opciones. Como la cadena es más larga, 5 con respecto a 4, entonces probemos buscando carbonos terciarios y probemos buscando carbonos cuaternarios. Por ejemplo, si quiero conseguir carbonos terciarios, 1, 2, 3 y 4. 4 carbonos. ¿Cómo encuentro un carbono terciario? Colocando un carbono adicional como ramificación. Y todos los demás enlaces son simples. Hemos encontrado uno terciario. Y los 5 carbonos se mantienen vigentes. Los 4 blancos y uno azul son 5. Si saturo, completo con H, me deben dar las mismas 12 que teníamos acá. Deberían dar las mismas 12 que tenemos acá. Vamos a mirar a ver. Comenzamos por aquí. Mira que este carbono se une una sola vez. Lo mismo que este y lo mismo que este. Entonces tenemos 1, 2 y 3 primarios. Y 3 por 3 me daría 9. 9 hidrógenos ya llevaríamos allí. ¿Qué me queda? Que analicemos el resto de carbonos que aún no hemos mirado. Este está unido a la izquierda con este, hacia abajo con el azul y a la derecha con el blanco. ¿Cuántas veces se une? 3 veces.
es un carbono terciario. Si es un carbono terciario, solo resiste un hidrógeno para llegar a 4 valencias. Ahí tendríamos el carbono terciario. Y este señor está entre dos enlaces simples secundarios, entonces resiste 2 hidrógenos. Resiste 2 hidrógenos. Sacamos cuenta de las H totales: 3, 6, 9, 10, 12. Las mismas 12 que tenemos acá. Un segundito que hay alguien que... Dime, Jesús. Jesús, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres decir algo? No, profe. No te escuchamos. Ah, fue que se activó acá el... Como que sin querer levantaste allá la mano. Bueno, bien, entonces fíjate. Tendríamos los mismos 12 hidrógenos de acá y los mismos 5 carbonos que teníamos al comienzo. Pero, insisto, ya esta cadena no es lineal, es ramificada. Es ramificada, pero sigue teniendo la misma fórmula molecular. Y tenemos carbonos primarios, secundarios, y aquí hay primarios, terciarios y secundarios, no hay cuaternarios. Ah, pero es que no hemos hecho todavía la última alternativa, que obtengamos los cuaternarios. Para obtener cuaternarios, 1, 2, 3 sería la cadena principal. 4 carbonos, 5 carbonos. Y aquí tendríamos este, donde está el punto negro ahorita, como carbono cuaternario, debido a que estos enlaces todos son simples. Y todos los carbonos que rodean al del centro son carbonos primarios. Y si son primarios, necesitan 3 hidrógenos. Y 3 por 4, 12. Me da la misma fórmula molecular que el de la cadena ramificada de la izquierda y la cadena lineal primera que hicimos. Aquí sería CH3 y aquí sería CH3. Me daría la misma fórmula molecular que esta, la misma fórmula molecular que esta. Entonces, se le llaman isómeros porque tienen las mismas fórmulas moleculares, pero distintos arreglos estructurales, distintas fórmulas estructurales. Y si las fórmulas estructurales son distintas, los nombres también van a ser distintos, ¿verdad? Los nombres serán distintos. Lo único parecido son las fórmulas moleculares en los isómeros. Lo demás, en estos casos que estamos analizando de cadena, son diferentes. La lineal a las ramificadas. Incluso estas dos ramificadas son diferentes porque aquí encontramos carbonos terciarios y aquí encuentro carbono cuaternario. Aquí no hay terciarios, primarios cuaternarios, y aquí hay primarios, terciarios, secundarios, no hay cuaternarios. Y acá solo hay primarios y secundarios. Pues esas cadenas no son iguales, pero lo que sí son iguales son las fórmulas moleculares. Y los nombres tampoco van a ser iguales. Isomería de cadena. Pero ¿será que entre un alcano y un alqueno se puede presentar isomería? Porque aquí en la segunda opción me dicen de función. Y la función alcano es distinta de la función de un alqueno. Mira que hemos hecho un ejercicio, 2 ejercicios, 3, 4, 5 ejercicios para demostrar isomería de cadena, que es una opción de la estructural, la de cadena. Vamos a mirar ahora de función. De función. Voy a colocar aquí esto para que no se nos embolate la situación. Función es un conjunto de sustancias que tengan propiedades similares. Todos los alcanos son iguales porque presentan el grupo funcional del enlace covalente simple.
los alquenos, todos los alquenos serán iguales porque tienen el grupo funcional del enlace covalente doble. Pero sí será que entre esas dos estructuras puede haber la misma función o al menos la misma fórmula molecular. Vamos a mirar. Quiero tomar como ejemplo bueno, el más cortico para no perder tanto tiempo, de 4 carbonos. Lineal. Ejemplo, si a mí me dicen C4H10, esa fórmula molecular puede tener distintos nombres, porque pertenecen a compuestos de funciones diferentes. Ejemplo, C4H, bueno, no me sirve eso. Vamos a disminuirlo para ser más preciso. C4H8. Vamos a disminuirlo para que observes algo. ¿Qué es matemáticamente 8 de 4? ¿Cómo consigo 8 si tengo 4? Matemáticamente, ¿cómo lo convertimos? ¿Cómo convertimos el 4 en 8 matemáticamente? Si lo multiplico por 2, ¿verdad? Si lo multiplico por 2. Entonces yo puedo hacer, sí señor, puedo hacer este arreglo aquí, miren. 4 carbonos. Y esos 4 carbonos se unen a través de un enlace covalente simple. Pero ya esta cadena que estamos proponiendo tiene una forma distinta a esta cadena que le estoy proponiendo en mostaza. La primera es cerrada, pero es un alcano cerrado. Y la segunda es abierta, pero de forma de un alqueno. Todos los demás enlaces son simples. Saturamos aquí. Hecho completo, como este carbono está unido a la izquierda con 1 y hacia abajo con otro, son 2. Para llegar a 4 requiere 2 hidrógenos. Este exactamente igual, requiere 2 hidrógenos. El de la izquierda también requiere 2 hidrógenos. Y en la parte superior también requiere 2 hidrógenos. Si usted hace las cuentas, 2, 4, 6 y 8. Esta fórmula estructural me representa a esta fórmula molecular. Pero el nombre es diferente de este, porque aquí hay un enlace doble y todos los demás son simples. Entonces, esto es un alqueno por el enlace doble y este es un alcano cerrado. Pertenecen a funciones diferentes, pero tienen la misma fórmula molecular. Por lo siguiente, en el caso inferior, este carbono número 1 tiene 2 valencias ocupadas, que sería el enlace covalente doble, este verde que vemos aquí. Y este enlace covalente doble más 2 blancos te da 4. Vamos este. Tendríamos 2 verdes y 1 rojo, son 3. Hasta 4 resiste un hidrógeno. Al siguiente estaría 1 a la izquierda y 1 a su derecha, son 2. Hasta 4, que es lo máximo, resiste 2. Y el último, que está antecedido por un enlace covalente simple, solo resiste 3 hidrógenos. Si sacamos cuenta, hay 4 carbonos mostaza, 3, 5, 6 y hay 8 hidrógenos. Entonces, esta fórmula al menos tiene 2 nombres diferentes. Sería ese y me corresponde con este. Por eso son isómeros. Mientras que esta es una cadena cerrada,
a la que también le podemos decir cíclica. Y es un alcano en la inferior es lineal. Entonces allí ya no hay isomería de cadenas, porque las cadenas son diferentes. Mientras una es cerrada, la otra es abierta. Y además es lineal, pero de un alqueno. Entonces estos isómeros ya son isómeros de función, ¿cierto? Isómeros de función, o serán moleculares. Bueno, también podemos decir que son isómeros moleculares. Los cicloalcanos son isómeros de los alquenos abiertos, porque coinciden con la misma fórmula molecular en este caso. Pero como les preguntaba al principio, que 8 es el doble de 4 para este alcano cerrado y para este alqueno abierto. Entonces, como son isómeros, su expresión general es igual, es idéntica. Y esa expresión general me va a servir para encontrar las fórmulas moleculares de cualquier alcano cerrado o de cualquier alqueno abierto, sabiendo el simple nombre. Esa expresión general es C, que significa carbono, N, que es un número, según el número que tenemos aquí, que en este caso es 4, yo voy a saber cuántos hidrógenos tiene ese hidrocarburo, porque yo tendría que simplemente multiplicar 2 por el número de carbonos que tenga la cadena. Vamos a ver si es verdad que me sirve esto. Si N es 4, entonces reemplazamos N por 4, C sub 4. ¿Cuántas H's se encontrarán? 2 por 4 igual 8. Entonces me sirve para este alcano cerrado y para este alqueno abierto. ¿Cierto? Alqueno abierto, alcano cerrado. Serían isómeros. Que obedecen a la misma expresión general. ¿Verdad? Eso entre cadenas que no son iguales. Mientras una es abierta, la otra es cerrada. Y si yo comparo ya un alqueno que es cerrado con un alquino, para que veas que no solamente eso es en alcanos, sino también que se presenta en alcanos cerrados con alquenos abiertos y entre alquenos con alquinos. Ejemplo, entre alquenos con alquinos. Esta fórmula molecular C3H4, supongamos, me dan esa fórmula. Ya esta fórmula molecular, si pretendemos utilizar esta expresión general, no me sirve, porque el duplo de 3 es 6. Y aquí H me está diciendo que solo hay 4. Es que tendría que hacerle al 6, supuesto. Para obtener 4, pues simplemente le restamos 2. Vamos a mirar cómo nos va con esto. 1, 2 y 3 carbonos. Si al menos existe un enlace covalente triple entre ellos, uno solito, me da el margen para que el otro enlace covalente sea simple. Y empiezo a agregar las H's del caso. Como este está unido a través de 3 enlaces, aún le hace falta una valencia que la puedo completar. Como es hidrocarburo, pues con hidrógeno, que es el único elemento de la tabla periódica que tiene un electrón, el hidrógeno. El carbono siguiente no tengo que agregarle nada porque tendría 3 blancos y 1 verde, te da 4. Está completo porque el carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica, primer elemento. Y el carbono final de esta cadena abierta, tipo alquino,
Como está unido a través de un solo enlace simple, es primario y es alcano, porque está el simple, entonces le agrego 3 hidrógenos. Si sacamos cuenta, los carbonos azules son 3 y los hidrógenos me suman 4. Coincide con esta fórmula molecular. Identifico cadena. Esta cadena es lineal. Pero como tiene un enlace triple, es de un alquino. Lineal, pero de alquino. Si es lineal de los alquinos, tiene que coincidir también con un alqueno, pero cerrado. Porque este de acá era un alqueno, pero abierto. Mire, lineal, alqueno. Vamos a probar con un alqueno cerrado que tenga 3 carbonos. 1, 2 y 3. La cadena es diferente. La función es diferente. Completamos con enlace covalente simple. Y agrego tantas H's hasta llegar a 4. A ver si es verdad que me sirve para este alqueno cerrado. Miro que este carbono está ubicado ya con 3 cadenas, o más bien con 3 enlaces establecidos. Hasta 4. 4 menos 3 me da 1. Uno solo permitido con el hidrógeno. Para este, 1 verde y 2 azules te da 3. Y lo máximo permitido es 4, entonces yo le coloco aquí un solo hidrógeno. Ya llevamos 2. Me hacen falta 2 hidrógenos, los que pueden saturar a este carbono que está entre 2 rayas verdes. Colocaremos aquí CH2. Y me da la misma fórmula molecular de este señor, que me sirve para este otro señor. Acá es un ciclo, porque es cerrado. Además, es un alqueno. Entonces, tenemos aquí que la expresión general de un alqueno cerrado y de un alquino abierto es la misma, porque de esta fórmula molecular usted me puede representar 2 fórmulas estructurales diferentes. Mientras una es abierta, la otra es cerrada. Mientras uno es un alquino, por eso hablamos de función, la otra es un alqueno. Los alquinos y los alquenos se parecen en que su expresión general es la misma, CNH 2 por N, pero a esa multiplicación tengo que restarle 2. Vamos a ver si me sirve. Reempláceme la N por un 3, C sub 3. 2 por 3, 6 menos 2, 4. Es verdad que esta expresión general al menos me sirve para 2 cosas distintas. Un alqueno cerrado es muy diferente de un alquino abierto como función, ¿verdad? Como función. Entonces, en ese sentido, la química orgánica es tan amplia, por eso hay más grupos funcionales y más funciones químicas en la química orgánica que en la química inorgánica. Muchas más funciones, mucho más abundantes. La química orgánica que la química inorgánica. Dejemos ahí porque me pasé 2 minutos con ustedes. Miren que tenemos hasta ahora isomería de cadena, isomería de función. No nos alcanzó el tiempo para hacer esto. Isomería de posición, que lo hacemos en la siguiente clase. Y también en la siguiente clase utilizaremos estas reglitas que tenemos por acá y esta tablita que no alcanzamos a explicar tampoco hoy.
Les agradezco mucho por su tiempo. Que mi Dios me los bendiga. Se cuidan, por favor. Chaito. Chao, profe. Chaito.